Vamos a escuchar a Carlos Amarante Baret y a Roberto Rodríguez Marchena en una conversación que se produjo luego del presidente Leonel Fernández en el año 2011 anunciarle al país el 8 de abril del 2011, viernes 8 de abril, el presidente Fernández le anunció al país que no buscaría un tercer periodo consecutivo. Leonel en ese momento explicó que tomaba en cuenta las tensiones sociales que se producirían en el país, cómo podría ponerse en riesgo la estabilidad económica de la República y sobre todo cómo podría generar la división de su partido. Y con esos elementos, teniendo como norte el respeto a la democracia, a la Constitución y sobre todo a la preservación de la obra de Juan Bosch, de lo que Juan Bosch llamó su obra cumbre, el Partido de la Liberación Dominicana. Luego de Leonel hablar, se produjo entonces la elección de las precandidaturas en el PLD, el 10 de abril del 2011. El presidente Fernández anunció que él sería el equilibrio que se mantendría equidistante en el proceso interno y que sería el árbitro sin parcializarse hacia ninguno de los competidores, y que luego de escogido el candidato del PLD, entonces él saldría a apoyar a ese candidato para buscar preservar al PLD en el gobierno en el 2012. La historia ustedes la conocen. Eso mismo hizo Leonel, preservó la unidad. El mismo Danilo Medina dijo en un reconocimiento que se le hizo a Leonel en el Foro de la Cultura en la Casa Nacional del PLD, debajo de la mata de Limoncillo, el mismo Danilo dijo que Leonel había propiciado la unidad más sólida que partido alguno haya tenido en su historia, en la historia de la República Dominicana. Entonces escuchemos a estos dos que para la ocasión eran ya reconocidos danilistas, Carlos Amarante Baret y Roberto Rodríguez Marchena. Adelante, ingeniero Isidro Labur, trate de darle un buen volumen a este audio. Adelante. Sí, claro, es muy dominicano. Sí. No, pero no te preocupes, que a eso le buscamos el bajadero. Sí. Es el criterio de irrespeto a las normas. Sí, es verdad. De falta de institucionalidad. Sí. De la poca madurez cultural e institucional. Leonel es un político excepcional. Aquí lo hemos discutido. Sí. ¿Quién ha ganado 3 elecciones con más de 50% en un ratito de la historia de cualquier país latinoamericano? Los últimos 17 años. Que yo sepa. Así es. Que yo sepa. Él es una persona con grandes condiciones, con grandes atributos. Bueno, y está ejerciendo el poder. Y a veces los hombres se convencen de que son imprescindibles y de que todo tiene que girar en torno a ellos. Bueno, fue un acto de desprendimiento. Porque te voy a decir algo, en un país como este, con instituciones tan débiles, cualquier cosa puede suceder.
él no se aventuró a eso. Eso hay que reconocérselo. Sí, sí. No iba a presentarse por lo que eso implicaba en términos de la estabilidad política y económica de la nación, por lo que eso significaba en términos de su figura histórica, porque Leonel es un hombre de la historia ya. Fíjate que compañeros precandidatos que tenían funciones públicas, él le pidió que salieran. ¿Refieres a Franklin? Que salieran del gobierno. Sí. El vicepresidente tuvo que pedir licencia. Sí. Porque él quiere mantener al gobierno separado, claro, del partido en términos de esa lucha interna por la candidatura. Eso es bueno. Entonces, es así como se debe de mantener la neutralidad. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque si no vamos todos a zafarrancho electoral. Exactamente. Entonces el presidente por un lado, tratando de hacer las cosas bien, y entonces un grupo de funcionarios de zafarrancho electoral, entonces así las cosas no van a funcionar. Ahí tenemos una conversación en donde Carlos Amarante Baré y Roberto Rodríguez Marchena reconocen el papel del presidente Fernández. Habla Carlos Amarante Baré. Carlos dice que Leonel es un político excepcional, de grandes condiciones, que a veces a los hombres los convencen o los hombres se convencen que son imprescindibles. Sin embargo, Leonel no actuó en esa dirección y tuvo un acto de desprendimiento. Y entonces habló de la debilidad de las instituciones en un país como este, en donde cualquier cosa podía suceder. Es decir, que Leonel pudo buscar, el presidente Fernández pudo haber buscado, según estas palabras, y sin embargo optó porque los funcionarios de su gobierno y él mismo no involucrarse en un zafarrancho electoral en la candidatura interna. Eso lo he traído a colación hoy porque hay quienes persisten en señalar que Leonel Fernández, en involucrar a Leonel en la responsabilidad de la división que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, vamos a ver cuáles fueron los papeles, porque el mismo Carlos Amarante Baré ahora, ustedes lo van a escuchar en su retiro de la contienda electoral interna del Partido de la Liberación Dominicana, porque cuando ellos, los danilistas, estaban buscando un candidato para enfrentar a Leonel, apareció Gonzalo Castillo, puesto por Danilo Medina, después que había mandado a Carlos Amarante Baré, a Reinaldo Pared Pérez y a los otros a buscar la candidatura a la nominación presidencial. Oigan cuán diferente actuó el responsable de la división del PLD, el presidente Danilo Medina. Oigan esto, escuchemos al propio Carlos Amarante Baré retirándose de la contienda. Adelante, ingeniero Labur. El escenario electoral interno ha cambiado en el último tiempo. Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar. Condeno las desigualdades en la sociedad y también en el partido. Una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo en la competencia interna del PLD, sobre todo en los aspectos organizativos y financieros. Y esto lo digo porque mi más de 45 años de militancia política, iniciada junto al profesor Juan Bosch, mi defensa acérrima del PLD y mi apoyo desde la primera hora a Danilo Medina, me dan derecho a manifestarme en torno a la situación actual. Por estas razones,
y después de escuchar y consultar con muchos de mis seguidores y amigos, he decidido dar un paso al costado en mis aspiraciones presidenciales, no presentándome para las elecciones internas del PLD y las elecciones nacionales del año 2020. Ahí está. Ahí está. ¿Ustedes escucharon? ¿Ustedes escucharon por qué se retiró? Sencillamente, señores, por lo que hizo el presidente Danilo Medina Sánchez. Danilo Medina Sánchez tomó partido primero entre su propio grupo. Traicionando la confianza y la lealtad y la adhesión de dirigentes como Reinaldo Pared Pérez y como Carlos Amarante Baré. Reinaldo Pared Pérez se retiró por lo propio. ¿Y qué hizo después Reinaldo Pared Pérez? Ausentarse prácticamente de todo lo que fue ese proceso. Señores, no se conformó con eso que hizo a sus propios seguidores, a sus propios leales. Y una vez escogido Gonzalo Castillo, con ese desequilibrio que también fue denunciado por el periodista Julio Martínez Pozo, que en ese momento era parte de la campaña de Reinaldo Pared Pérez, y que como profeta en ese momento, que no estaba apoyando a Gonzalo, le advirtió a Danilo Medina de manera directa a dónde iba a terminar ese invento de Gonzalo, tratando de imponerlo con el poder económico, con mucho cuarto. Y Martínez Pozo le dijo que en la historia política eso siempre terminaba mal. Y aunque Martínez Pozo luego se adhirió a esa campaña por su compromiso con Danilo Medina, terminó teniendo razón. Y miren cómo han acontecido los hechos. Con una debacle electoral desastrosa del danilismo que ha barrido del mapa prácticamente al Partido de la Liberación Dominicana y le ha entregado el poder a la oposición, al PLD. Repito, que quede establecido, porque no podrán achacarle responsabilidad a quien actuó correctamente en su momento, como fue Leonel Fernández. La responsabilidad está en este hombre llamado Danilo Medina Sánchez. Por último, señores, por último, ayer me referí a el partido Fuerza del Pueblo. He recibido decenas, una caterva de reacciones con el comentario de ayer, abrumadoramente compartiendo lo que hemos dicho. Pero lo mejor de todo es que el disgusto al que me referí ayer en muchos compañeros, a partir de la información que puntualizamos, ese disgusto mainó, y los compañeros y compañeras que se comunicaron con nosotros han dicho: gracias por la información, vamos a integrarnos, a trabajar fuerte en el primer congreso, y todo fundamentado en la información de que esta dirección central que se juramentó el pasado sábado tiene el carácter de provisional, y así tiene que ser. Oigan, ¿por qué? Ley 3318, artículo 28, en la sección 2 de la renovación de los organismos internos.
los partidos, agrupaciones y movimientos políticos renovarán periódicamente y mediante mecanismos democráticos los puestos de dirección de sus organismos internos, de conformidad con los periodos que fijen en sus estatutos, sin que en ningún caso la duración de esos periodos exceda el tiempo de mandato consagrado constitucionalmente para los cargos de elección popular. Es decir, que los estatutos de un partido pueden decir que su dirección va a durar 2 años, 1 año, 3 años, 4 años, pero nunca más de 4 años. Nunca más de 4 años, porque ese es el tiempo de mandato consagrado constitucionalmente para los cargos de elección popular, es decir, presidente de la República, vicepresidente, diputados, senadores, distritos municipales, alcalde, alcaldesa y todas esas cosas. Ese es el artículo 28. Oigan esto. Prohibiciones de cooptación y designación. Artículo 29 de la Ley de Partidos. Se prohíben las designaciones para ocupar una función de dirigencia o una postulación para un cargo electivo que no emanen de la voluntad de los organismos competentes del partido, agrupación o movimiento político y de la decisión de sus miembros o sus afiliados. ¿Están escuchando? Así es que reitero el llamado de ayer a esa gran militancia, esforzada y leal militancia de Fuerza del Pueblo. La dirección central, juramentada el pasado sábado, tal cual como lo informara el presidente del partido, el secretario general del partido y quien fuera nuestro jefe de campaña, me refiero a el doctor Leonel Fernández, a Antonio Florián Peñita y a Radamés Jiménez, tal cual como ellos le informaron en la juramentación a las miembros y a los miembros de la dirección central, es provisional. Vamos a un congreso en donde hay que cumplir con la ley de partido que prohíbe la cooptación y designación de las funciones de dirigencia en los cargos electivos o en los cargos dirigenciales internos.